Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles. Soy Jennifer Morianani, psicóloga y psicoterapeuta. Mi mayor cualidad es poder unir la psicoterapia con la sanación bioenergética y sanación cuántica. Hoy vamos a hablar acerca de cómo superar la herida del rechazo y por qué es tan importante hacerlo, ya que esta experiencia que se instala desde nuestra gestación, bueno, pues va minando nuestra confianza, nos impide muchas veces tener conexiones profundas con las personas, en pareja, sentirnos verdaderamente aceptados en un grupo, incluso en nuestra propia familia. También nos llega a impedir que manifestemos nuestras capacidades y nuestros dones por no sentirnos seguros o por miedo al rechazo. Incluso nos llega a impedir esta sensación de sentirnos merecedoras, merecedores de todo aquello que deseamos. Entonces es muy importante poder realmente trascenderla y aprender pues cuál es realmente el mensaje o el aprendizaje que nos viene a enseñar esta experiencia. Así es que te invito a que te quedes y como en todos mis videos, bueno, siempre te voy a regalar un ejercicio al final de para empezar a trabajar sobre el tema. Te recuerdo también que este es una manera muy concreta porque, bueno, tiene algunos días donde yo di un webinar con todo este tema y me lo pidieron y me pidieron que por favor lo subiera a mi canal. Entonces he decidido hacer, digamos, un resumen y darte los puntos más importantes. Así es que vamos para allá. Para iniciar, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en esta vida? Más allá de lo que cada uno de nosotros tenga como referencia del propósito de vida, ¿cuál es el hecho o el objetivo de que estemos encarnados en esta vida? Bueno, esto es, como siempre les digo, desde distintas filosofías y desde distintos aprendizajes lo que nos dicen que hemos venido a hacer. Como almas, en realidad nosotros hemos venido a algo muy concreto y hemos venido a experimentar. Así es. Hemos venido a este plano de la tercera dimensión, por decirlo así, a experimentar el mundo emocional. Hemos venido a descubrir cómo se siente tal y tal y tal y tal experiencia. Por ello, básicamente, la vida es una experiencia que necesita ser vivida con todo lo que esto nos presente para poder aprender, acumular, digámoslo así, experiencia y poder evolucionar. Entonces, partiendo de eso, es importante que lo tengamos en cuenta para todo lo que te voy a platicar a continuación. ¿Qué son las heridas infantiles? Bueno, la primera autora que nos habló de esto fue Liz Bourbeau. Ella nos menciona que nosotros desde nuestra gestación, más o menos hasta los 7 años, vivimos ciertas experiencias que nos van marcando. En realidad, yo me gustaría anotar que durante nuestro desarrollo psicoemocional pasamos por distintos retos. Cada etapa de esta etapa psicoemocional, bueno, va teniendo, digámoslo así, experiencias que necesitamos superar. Pero cuando, siendo niños, no tenemos las condiciones necesarias para hacerlo y no superamos este reto, vamos teniendo lo que se le llaman fijaciones, vamos teniendo experiencias que se quedan como impactos emocionales que al no ser superados van creando en nosotros desde una forma corporal, psíquica, actitudinal, etcétera, maneras en las que percibimos el mundo. Entonces, las experiencias o las heridas emocionales en realidad son, como yo les he llamado, más bien escenarios emocionales que tienen también una función, porque esta autora nos habla desde que también son heridas del alma. Aquí me gustaría hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de herida, ¿qué se nos viene a la mente? Tú pregúntate, cuando hablamos de herida, por lo general la experiencia que vamos a tener es que algo me lastimó. Vamos a suponer que alguien intencionalmente o no intencionalmente provocó algo que me ha lastimado. Eso, cuando yo lo asumo desde esta visión, me pone en una condición de víctima. Y esto es muy, muy importante por lo siguiente. Muchas veces ya siendo adultos vamos por la vida
sintiéndonos heridos, ¿sí? Y una herida nos pone en una condición de víctimas donde, pues ni modo, he sido lastimada, ha quedado una huella, esto nunca se va a quitar. Y muchas veces yo en consulta he escuchado a las personas que dicen, es que toda mi vida he traído la herida de abandono, la herida de rechazo, y se van viviendo condicionadamente. Creo que esto, en vez de ayudarnos, en realidad nos coloca en una posición donde ya no podemos hacer nada, donde hemos vivido esta circunstancia y hay algo en mí que se tiene que sanar. Hoy te propongo dejar de llamarle herida de la infancia y hablar de escenarios infantiles donde tu alma ha venido a experimentar ciertas circunstancias que vas a darte cuenta que van a tener un pro en tu propósito mayor para todo el resto de tu vida. Entonces, te invito a que veamos que un escenario infantil son las condiciones en las que los actores, que pudo haber sido papá, mamá, hermanos, contexto cultural, social, que te han puesto para que tú ejercites algo que, si nosotros lo empezamos a ver como un para qué, créeme que le vamos a sacar mucho mayor provecho. Entonces, partiendo de este concepto de escenario infantil, más allá del concepto de herida, de eso, alguien me lastimó a mí, te quiero poner un ejemplo. En una familia donde hay varios hijos e incluso gemelos, es decir, niños de la misma edad, cuando se les ha preguntado por las mismas circunstancias de cómo percibían a papá, cómo percibían a mamá, cómo percibieron un evento en concreto, las investigaciones nos dicen que cada uno tiene una percepción diferente. Por un lado, alguien pudo percibir a un papá o a una mamá rígida, distante, fría, y el otro hermanito puede percibir a una mamá fuerte, determinante, que le ayudó a crear un autoconcepto con disciplina. Entonces, cada uno tiene una visión diferente. Por eso, más allá de hablar de una herida, hablemos del escenario. Y el escenario no es más que tu percepción individual de un evento, el cual tiene un para qué en tu vida. Entonces, en este momento te quiero invitar a que te hagas una pregunta. Si tú has vivido o te has identificado con la herida del rechazo, que en este momento te voy a explicar a qué se refiere, te hagas la pregunta: ¿para qué me ha servido vivir este escenario? ¿Qué función tiene este escenario en mi vida e incluso en mi propósito de vida? Te voy a explicar las características y te voy a compartir algunas experiencias para que te puedas dar cuenta de que ese escenario quizás te ha ayudado a mucho en tu vida. ¿Qué características tiene una persona que ha vivido una experiencia de rechazo o un escenario de rechazo o una herida? Mira, bien lo sé que se le dice herida porque cala profundo, duele cuando se trata de hablar de este tema, porque es algo que estamos evitando y eso es porque creó dolor. Pero, sin embargo, aunque estas características que te voy a mencionar te puedes sentir identificado, recuerda que estamos en este momento del saber para qué lo vivo y no solamente sufrirlo, ¿ok? Entonces, ¿qué características tiene una persona que ha vivido este escenario? Número 1, hay una percepción interna como de defectuosidad. Así es, como de hay algo que está mal en mí, como que esa sensación de sentirme defectuosa o defectuoso hace que yo no pueda como mostrarme tal cual soy. Tengo miedo de que me miren tal como yo soy o sentir que no puedo pertenecer a un grupo por tener estas circunstancias. Y esto se da porque bioquímicamente el rechazo se siente así, se instala bioquímicamente, incluso a nivel neurológico, como una sensación de inadecuación. Número 2, la dificultad para la integración. Así es, aunque eres una persona que te gustaría poder quizás tener más amigos o conectar mejor en los grupos sociales e incluso en tu familia, es como que tuvieras una burbuja que hace que no
tú no te quieras conectar o tu percepción es que no perteneces, o sea, no eres como los demás o simplemente quieres pasar desapercibido cuando estás en un grupo. Entre menos te vean, entre menos tengas o mejor tengas un perfil bajo, vas a crear menos atención y eso te va a exponer menos a que te puedan rechazar. Eso puede suceder incluso internamente, es como tú mismo te vas anulando. Es decir, no hay una aceptación, te cuesta verte al espejo, te cuesta poder reconocer tus cualidades. Número 3. Hay un sentimiento de no merecer. Muchas veces las personas que han vivido el escenario de rechazo, aunque se esfuerzan mucho por lograr las cosas e incluso las obtienen, es como que se sienten no merecedores, como incluso pueden evadir, ¿sí? Las experiencias donde van a recibir algún beneficio. Aquí me recuerdo mucho el caso de una persona que esta persona había trabajado muy arduamente para ganar un premio a nivel nacional en una cuestión de arte y finalmente lo ganó, pero era tanto su sensación de creer que no lo merecía que una semana antes se enfermó y bueno, fue una situación muy, muy caótica porque tenía mucho miedo de pararse y recibir algo que creía no merecer. Finalmente lo pudo resolver, pero esta es la sensación que muchas veces se tiene cuando hemos vivido el escenario de rechazo. Saber recibir por lo que has trabajado o saber recibir lo que realmente deseas en tu vida. Número 4. Hay una vergüenza, hay un miedo como de mostrar tus capacidades. Dar tu opinión y decir yo puedo hacerlo. Porque en el fondo tienes miedo a que si hay fallas o que no se logre la expectativa que el otro tiene, vas a recibir ese rechazo. Entonces hay como un miedo latente y muchas veces has evitado pues brillar porque tienes ese miedo. Número 5. Hay una despersonalización por pertenecer. Es decir, muchas veces cuando se tiene este escenario de rechazo, vamos como que prefiriendo mimetizarme con el otro. Asumo conductas del otro, tomo estereotipos, hago todo para que no me rechacen. Incluso complacer a una persona para que se quede a mi lado. Muchas veces para evitar el rechazo asumimos roles, conductas y sobre todo dejamos de ser nosotros mismos porque tenemos ese miedo. Creo que este es el punto que más puede causar daño en las relaciones porque tratas de ser alguien que no eres para que te amen. Esto a la larga va a tener una consecuencia porque si hay una persona que se acerca a tu vida, quizás se compró el cuento de algo que no eres. Dentro de este tema también de las relaciones está la dificultad para la vinculación. La persona que ha tenido o que tuvo el escenario de rechazo se manifiesta huidizo, se le llama. Es decir, puede interactuar bien, puede incluso tener parejas, puede tener amigos, pero en el momento en que estas personas quieren penetrar más en la vida de la persona, siempre hay como un stop, como un no me permito mostrarme. Es decir, o huyes de las relaciones que te generen más intimidad, mayor compromiso, porque van a percibirte y tal vez lo que profundamente tienes miedo y terror es a que te miren como eres, porque no conoces lo que es la aceptación total de tu ser. Entonces, esto también crea mucho dolor y mucho sufrimiento. Y número 6, la persona tiende más, digamos, la tendencia a vivir ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque estas dos situaciones, como te lo voy a explicar más adelante, la ansiedad sobre todo, es un momento en el que nos sentimos demasiado atacados. No sabemos qué, pero algo nos está atacando. Y normalmente una persona que vive el escenario de rechazo se siente muy fácilmente atacada por las situaciones, las personas e incluso por sus propias emociones. Entonces, tenderá con más facilidad a vivir ansiedad.
y por supuesto depresión, porque hay muchas veces la persona que ha vivido el escenario de rechazo quiere darle todo al mundo, quiere ser recibida, pero no lo logra. Entonces crea frustración y la frustración crea depresión. Y bueno, número 7, la tendencia y los sentimientos que se le llaman de el perdedor o la perdedora. Esto también te lo voy a explicar un poco más adelante, porque este sentimiento del perdedor o la perdedora es el que muchas veces nos provoca relaciones de codependencia y de mucho sufrimiento, porque pareciera que somos adictos o adictas al rechazo. Entonces te lo sigo explicando. Si hasta aquí ya te has identificado con algunas de estas conductas, quizás no todas, pero algunas, y sobre todo las que sentiste profundamente, te vuelvo a reiterar la pregunta que te hacía hace rato. ¿Para qué crees que has vivido el escenario de rechazo? ¿Cuál es el aprendizaje y cuál es el mayor provecho que puedes sacarle de esta situación? Aquí te voy a compartir algo personal, porque yo misma voy a trascender esta experiencia de rechazo. Mira, cuando yo trabajé a nivel de mi proyecto Sentido, la experiencia de rechazo, lo primero que me vino muy de adentro fue, yo preguntaba, ¿para qué la he vivido? ¿Para qué necesité vivirla así? Y que esto haya marcado también muchas áreas de mi vida. Y lo que mi sabiduría interna me dijo era lo siguiente, que yo había vivido este escenario porque yo necesitaba aprender que a pesar de ser rechazada, ¿sí? Esto me iba a dar muchísima fuerza porque lo que yo vengo a hacer en este mundo es a romper estructuras, vengo a transformar vidas, vengo a decirle al mundo que hay maneras diferentes de ser y para eso hay que tener mucha certeza de quién yo tenía que ser. Entonces, que al superar o al trascender el escenario de rechazo, esto me iba a fortalecer. Y hoy te puedo decir que cuando he descubierto esto, obviamente hubo una gran liberación y bueno, todavía cada día me sigo trabajando en ese proceso. Por eso puedo decirte perfectamente y conozco el camino de cómo poder ir trascendiéndola. Hasta aquí, bueno, hemos visto lo que es el escenario de rechazo. Ahora preguntémonos, ¿qué lo origina? ¿Para qué lo tengo que vivir? Bueno, pues aquí me gustaría mencionarte 4 condiciones o 4 orígenes del por qué o de dónde viene el escenario de rechazo. Estas están basadas mucho en mi observación como terapeuta, en investigaciones y por supuesto en mi propia experiencia. La primera, el escenario de rechazo viene muchas veces de la experiencia de encarnaciones anteriores. Tal vez tú me dirás, bueno, Jennifer, estábamos hablando de algo psicológico y ya te fuiste a las vidas pasadas. Recordemos que nuestra alma viene a experimentar y que el experimentarse es a través de los escenarios que vivimos. Cuando nosotros no logramos abrazar la experiencia, abrazarla no es sufrirla, abrazarla no es resignarme y latiguearme. No, abrazar la experiencia es decir, ok, mirarla, vivirla, aprender de ella y trascenderla. ¿Qué va a pasar? Muchas veces ese mismo escenario se te va a volver a repetir en otra encarnación. Para eso hay muchos libros y muchos autores que te voy a dejar aquí abajo donde puedes constatar sobre este tema. Pero bueno, retomando, imaginando que en otra experiencia álmica, en otra encarnación, tú viviste una exclusión del tipo que sea y no abrazaste eso, no supiste qué hacer, bueno, créeme que el escenario se va a volver a repetir para que lo puedas vivir. Así es que no lo veamos como algo trágico, veámoslo como una segunda oportunidad para abrazar esa experiencia y trascenderla. Número 2. Transgeneracionalmente también se heredan los escenarios. Así es, cuando nuestros padres, nuestros abuelos han vivido escenarios de rechazo, es muy probable que lo vuelvan a repetir. Te pongo un ejemplo. Una de mis pacientes que
sentía esta sensación de exclusión, se sentía con una terrible soledad siempre, sentía como que no encajaba y cuando revisaba su vida se daba cuenta que era una mujer muy agradable, muy atractiva, la gente la apreciaba, pero ella seguía sintiendo esto. Bueno, pues esto tenía que ver cuando fuimos a revisar la historia de su propia mamá. Su mamá, por las condiciones en las que fue gestado, pues fue una niña no deseada y literalmente muy excluida. Entonces, este sentimiento era heredado transgeneracionalmente e incluso su mamá, cuando la estaba gestando a ella, también tuvo escenarios de rechazo. Es decir, la había rechazado y no porque no quisiera ser madre, sino porque el momento de su vida no esperaba ser mamá y ella tuvo esta sensación. Entonces, estos escenarios se fueron repitiendo. Aquí valdría la pena que te preguntes cómo, si es que tus padres han vivido escenarios de rechazo, si te expresaron sentirse excluidos, si se expresaban como sentirse no capaces de brillar, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces eso te va a dar herramientas o te va a dar información, mejor dicho, para que tú veas que si quizás este escenario de rechazo simplemente lo estás repitiendo. Y este es el gran momento para que ayudes, digámoslo así, a tu clan. Y no es siguiendo, repitiendo el patrón, sino más bien es momento de trascenderlo. Uh-huh. El otro escenario o la otra condición, mejor dicho, es el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido habla de las expectativas que tenía papá y mamá antes de que tú nacieras, es decir, las expectativas conscientes e inconscientes que tenían para gestar un bebé. Habla también de la necesidad que tenía todo tu árbol genealógico de que tú nacieras. Habla acerca de las condiciones emocionales en las que tu mamá estaba viviendo cuando fuiste gestada o gestado. Habla de los eventos significativos que pudieron determinar tu gestación. Y obviamente habla de ese proyecto, ese propósito consciente e inconsciente que tenemos y que nos ha marcado durante nuestra vida. Para resolver el escenario de rechazo es muy importante también revisar tu proyecto sentido, porque quizás en él vas a encontrar mucha información del por qué y del desde dónde te estás anclando a este escenario. La número 4, tu crianza. Muchas veces el escenario de rechazo se instala cuando hemos nacido, los primeros meses, sobre todo por la relación con mamá, porque quizás mamá no te pudo dar el amor, la atención, el cobijo, amamantarte por las circunstancias que hayan sido. Y entonces el bebecito en ese momento va empezando a sentir que la vida no le da lo suficiente o que la vida lo rechaza. Porque recordemos que para nuestro inconsciente el primer vínculo es con mamá y mamá para el bebé representa la vida. Y si en ese momento mamá no pudo estar disponible para ti, entonces tú lo asumes como que la vida te ha rechazado. Quizás mamá no es que te rechazara, simplemente no estuvo presente y eso provocó esta condición. Hasta aquí hemos visto los posibles orígenes del escenario de rechazo. Ahora hablemos de las consecuencias que esto tiene ya en nuestra vida adulta y en la interacción con otros. Para ello te quiero mencionar que hay 3 condiciones importantes que todo ser humano necesita cuando llega a este mundo. La primera es la pertenencia, es decir, saber que pertenece a un grupo y que ese grupo lo acepta y lo protege. Con estas 3 condiciones, los seres humanos por necesidad creamos apego, es decir, vinculación con los demás. Sin embargo, como te explicaba anteriormente, en las etapas psicoemocionales del desarrollo infantil, nos vamos dando cuenta que tenemos distintos retos a lo largo según la etapa en la que estemos viviendo. Y cuando esos retos no son, digámoslo así, vividos satisfactoriamente, vamos a estar creando conductas que nos hacen adaptarnos a esa experiencia. Y uno de esos conceptos se le llaman apegos.
A continuación te voy a explicar la teoría del apego, que aunque es mucho más profunda, en este caso lo voy a hacer de manera muy concreta para que vayas dándote cuenta de por qué es tan medular que trascendamos el escenario de rechazo. ¿Por qué el escenario de rechazo puede llegar a ser tan condicionante y limitante en nuestras vidas? Pues bien, como te explicaba, en la teoría del apego se habla de 3 tipos de apegos. Y en este caso hablemos del apego evitativo. Las características de las personas con apego evitativo generalmente son personas que si bien pueden tener pareja, amigos e incluso insertarse socialmente, siempre hay como una barrera, como si estas personas, aunque interactúan de entrada muy bien con las personas, siempre cuando la relación va a pasar más a lo profundo, a momentos de mayor intimidad, es decir, de mayor reconocimiento, estas personas inmediatamente o ponen una barrera o salen huyendo. Por eso se le llama así. También en sus relaciones afectivas pueden llegar a ser personas que se les considera frías, se les considera personas que cuando la pareja empieza a interactuar más, quiere conocer más, se pueden incluso poner hasta ciertamente agresivos, porque el apego evitativo lo que hace es que quiero estar en la relación, quiero estar en la conexión, pero no quiero que entres más profundo en mí porque sobre todo, este tipo de apego se instaló cuando el niño, siendo en los primeros años de su vida, tenía una necesidad de ser contenido. Algo le sucedió, tal vez se cayó, tal vez vivió una experiencia y buscó ese apapacho, esa contención, sobre todo de mamá, pero no estuvo presente. Entonces el pequeñito empezó a darse cuenta que no podía soltarse, no podía dejarse sentir porque no había nadie que lo sostuviera. Entonces, este tipo de apego empieza a hacer que el niño eh, trate de ser callado, trate de ser distante, como no querer provocar tantas circunstancias porque no va a haber emocionalmente quien lo contenga. Siendo adultos se repite el mismo patrón. Son personas que aunque sufren, aunque necesitan contención, muchas veces no hablan de sus circunstancias porque consideran que no son valiosas, consideran que no va a haber alguien que los sostenga o simplemente tienen mucho miedo a volver a ser rechazados. Muchas veces estas personalidades con el apego evitativo prefieren no comprometerse a profundidad porque sienten que no van a poder sostener el vínculo y sobre todo tienen una sensación muy profunda como de vergüenza, como de no ser adecuados. Entonces, cuando tenemos este tipo de apegos, la personalidad, incluso el cuerpo, se vuelve un cuerpo contracturado, se vuelve un cuerpo cerrado, porque ese miedo a perder el control también es muy marcado en el apego evitativo. Y también se nota en las relaciones sexuales o en la conexión sexual porque nos cuesta soltar y dejarnos sentir profundamente. El apego ansioso, por otro lado, es el tipo de persona que todo lo contrario. Esta persona, ya lo hablaremos en otro siguiente video, es un tipo de relación donde tienes tanto miedo de que la persona se vaya de tu lado o que la persona o tu objeto de amor, que puede ser una pareja, incluso una amistad o incluso una condición laboral, etcétera, tu objeto de amor, que además que lo idealizas tanto, cuando tienes miedo de que se vaya, entonces te aferras a él y haces todo porque esa persona, esa situación no se vaya de tu vida. Incluso atentar contra tu propia salud, manipular o incluso inconscientemente provocarte un daño como enfermarte para que las personas tengan mucha más atención de ti. Y bueno, el tercer apego, que es el apego ambivalente o temeroso, esto es como una mezcla de ambos. Por un lado, son personas que quieren establecen conexión con amigos, amistades, pareja, ¿sí? Pero una vez que ya se sienten conectados con ellos, empiezan a evitarlas, empiezan como a rechazarlas, pero en el momento en que la persona
se quiere ir, entonces vuelven a no dejarlas ir. Y entonces hacen todo para que no las abandonen. Ahí tenemos el ejemplo de algunas personas que no se comprometen en las relaciones, tienen relaciones libres, pero en el momento en que la persona toma su decisión de irse, esta cambia y entonces promete y dice que va a hacer algo diferente, pero vuelve a hacer lo mismo porque tiene un apego ambivalente, es decir, no quiero conectar 100% contigo porque tengo el miedo al rechazo, pero tengo mucho miedo de que me abandones. Ya posteriormente haremos otros videos hablando de este tipo de apego. Con respecto al apego evitativo, me gustaría mencionar algo importante que me gustaría explicarte acerca de quienes tienen el escenario de rechazo como vivencia y han creado apego evitativo, porque es tan importante también para su salud física, emocional y mental poder trascender esta situación. Y es para esto te quiero explicar algo sobre la teoría polivagal. Si bien esta teoría también es muy amplia, aquí te voy a dar solo los datos muy concretos para que veas cómo esto tiene que ver incluso con tu salud e incluso ha tenido que ver quizás con experiencias que durante tu vida has supuesto que has dejado atrás y sin embargo hoy te siguen afectando. Pues bien, la teoría polivagal antes se suponía o nos sabíamos que cuando una persona tenía un evento estresante emocional, mental o físico, inmediatamente su sistema nervioso entraba en lo que se le llamaba el mecanismo huida o acción, o huir o atacar, ¿sí? Y que dependiendo de eso podría resolverlo. La teoría polivagal nos dice que en realidad nuestro sistema va teniendo distintos estadios según consideremos un evento estresante o amenazador. El sistema o el nervio vago se localiza desde aquí sale, baja por todo nuestro cuerpo y va a los distintos órganos mandando impulsos. Por eso es tan medular cuando tú tienes ya un problema de ansiedad, estimular el nervio vago. Pues bien, aquí vamos a imaginar que una de las primeras cosas que nuestro sistema nervioso hace cuando tú te sientes amenazado en una circunstancia o estresado, lo primero que va a entrar en acción es el vagal ventral. Este vagal ventral nos dice que lo que vamos a estar buscando es conexiones, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene una situación que la estresa, la incomoda, va a buscar que alguien la cobije, conexión, que le diga todo está bien, estás tranquila, estás protegida. ¿Recuerdas que te hablaba de que el apego evitativo se generó cuando eras niño y cuando mamá no estuvo para cobijarte? Bueno, pues ¿qué pasó? Efectivamente, el vagal ventral del niño entró en estrés y buscó conexión y no había nadie. Entonces, inmediatamente tu sistema entra en otro proceso que es del sistema nervioso el sistema simpático, donde va a intentar huir de la situación, huir o atacar. Pero en el escenario de rechazo, básicamente va a intentar huir. Pero, ¿qué pasa si no logra huir? Aquí viene, digamos, lo más importante de saber. Va a entrar en otro proceso, al cual se le llama el vagal ventral, que este sistema o esta condición nos lleva a congelarnos. Así es. Inmediatamente el cerebro entra, el sistema nervioso entra en un estado de congelamiento. Puedes sentir como que no está pasando nada, simplemente te quedas en shock y sucede. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Si estamos hablando de que una persona que tiene el escenario de rechazo como una manera de responder al mundo, de entrada ya estaría negándose el primer bienestar, que sería el vagal ventral. ¿Por qué? Porque recuerdas que para crear conexión con una persona necesito expresar que me estoy sintiendo mal, necesito decir al otro, necesito buscar conexión. La persona que tiene el escenario de rechazo, eso es lo que menos hace. Entonces, de entrada, está más expuesto a que cuando vive una experiencia estresante, amenazante, entre en los otros dos mecanismos.
Pero ¿qué pasa si no puede huir? Se va a congelar. Entonces, tenemos muchas experiencias durante nuestra vida de congelamiento. En psicología energética decimos que cuando una persona está congelada emocionalmente, está invertida psicológicamente. Entonces, aunque quiera responder de una forma diferente, siempre va a estar respondiendo de manera errónea. Entonces, el congelamiento está directamente relacionado con procesos de depresión crónica, con procesos de ansiedad, donde la persona no pudo no solo responder a la situación huyendo o atacando, sino simplemente ni siquiera pudo crear conexión con el otro. Entonces podemos incluso hablar de que el escenario de rechazo es un posible congelamiento que tuviste cuando eras bebé o cuando eres niña y no pudo haber alguien que te sostuviera. Entonces aquí esto tiene que ver con muchas también posibles causas de enfermedades crónicas, como por ejemplo pueden ser problemas cardíacos, problemas de fibromialgias, problemas de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que la teoría polivagal nos da una explicación y técnicas de cómo lograr descongelarnos, porque el congelamiento solo fue una manera en que tu sistema reaccionó o preservó la vida. Hasta aquí hemos hablado ya ampliamente de lo que es el escenario de rechazo y qué es todo lo que conlleva si no lo logramos trascender. Hablemos entonces de lo que nos puede ayudar a precisamente resolver o potenciar el aprendizaje que nos está queriendo dar este escenario. Pues bien, algo importante que nosotros tenemos que saber es que el escenario de rechazo es algo que se tiene que ir trabajar gradualmente. No se resuelve solo con hacernos conscientes o con simplemente ir a un taller de una sola sesión. No, en realidad recordemos que este escenario y lo que ha provocado en nosotros como percepción del mundo tiene que ser algo gradual. Tiene que ser algo que vaya descondicionándonos y que sobre todo nos brinde cuál es el aprendizaje o cuál es la cualidad que me va a llevar a desarrollar esta situación. Y en este caso la cualidad es la aceptación. ¿Sí? Entonces, para ello hablemos de los puntos que te pueden ayudar y con ello vamos a empezar a iniciar nuestro ejercicio del día de hoy. Lo primero es abrazar tu luz. Yo le he llamado abrazar tu luz porque cuando logramos estar en ese estado somos luminosos, somos como un gran sol. Y para eso te invito a que en este momento recuerdes algún momento en el que te sentiste muy feliz de estar contigo. Puede ser en un viaje, cuando lograste algo en tu vida, cuando estabas con alguien que te reíste y te la pasaste increíble, ¿sí? Recuerda un momento en tu vida donde te sentiste luminoso, ¿sí? Todos lo tenemos, quizás incluso cuando estuviste con tu mascota o con tu hijo, ¿sí? Pero sobre todo cuando estuviste contigo. Aquí lo más importante es que traigas a tu memoria un evento donde te sentiste luminosa o luminoso. Porque esto le va a mandar una información a tu sistema, a tu nervio ventral vagal, donde vamos a empezar a generar conexión primero contigo. Muy bien, puedes pausar el video o seguir las instrucciones. Número 2. Es importante que reconozcamos que no siempre somos, digámoslo así, moneditas de oro, como decimos en México, ¿sí? Que muchas veces todos hemos tenido experiencias que le llamamos experiencias del ser el no de alguien. Así es. En algún momento todos hemos sido ese no de una persona. Tal vez tú querías o tenías la intención de tener una relación con alguien, pero eso no se pudo dar, ¿sí? Puede haber sido muchas causas o simplemente fue un no. Tal vez quisiste pertenecer a algún grupo, quisiste ser parte de algo y tal vez es un no. Puede haber igual muchas causas. No siempre tiene que ver contigo. En realidad, hay veces que solo es que las otras personas
están en otro concepto de vida, están en otra percepción, están en otro momento. Entonces, quiero que traigas también a tu mente experiencias donde te has sentido rechazada, donde fuiste el no de alguien. Simplemente ese alguien no pudo estar para ti. A esto es algo a lo que todos le tenemos miedo. Todo mundo le tiene miedo al rechazo, porque nos recuerda a la experiencia primitiva y primaria. ¿Recuerdas? De que cuando llegamos a este mundo buscamos pertenecer, aceptados y protegidos. Entonces, aquí de lo que se trata es que en este momento podamos mirar lo que le hemos llamado el rechazo. Miremos el no. Siéntelo. Eso es tu trabajo. Abrazar la experiencia, ¿recuerdas? Sentirla. Puedes sentir que te duele el cuerpo, puedes sentir que te duele la cabeza, puedes sentir muchas ganas de llorar, muchas ganas de salir corriendo. Todo eso se va a sentir. No te preocupes, solo siéntelo. Si ya lo sentiste, ahora quiero invitarte a que pases al siguiente paso. Y es a abrazar tu luz. Ten en tu mente, en tu vivencia corporal, esta sensación de rechazo. Muy incómoda. Respira profundo. Puedes hacer este ejercicio que ya es muy conocido en todos mis videos, que se llama mariposa. 2 puntos abajo de la clavícula. Y ahora quiero que abraces tu luz. Trae esta experiencia donde te sentiste expansiva y expansivo contigo. Respírala, siéntela. Y mientras lo vas haciendo, te voy a pedir que pongas tu mano también ahora en tu corazón, tu mano izquierda, y tu mano derecha en tu cara. Respira. Inhala y exhala. Mientras sigues viviendo el escenario o la experiencia de rechazo y has podido hacer un poco de mariposa, ahora coloca tu mano izquierda en tu corazón, tu mano derecha en tu cara. Respira, inhala y exhala y entra en conexión contigo y di: estoy aquí para ti. Puedes decir algo como, yo diría algo como: está bien, Jennifer, estoy aquí para ti. Y déjate sentir. Tal vez te dan ganas de llorar, tal vez te dan ganas de que alguien te abrace fuerte. Sigue manteniéndote ahí y sigue diciéndote esto: estoy aquí, estoy para ti. Abrazo mi luz. Y recuerdo que yo también he sido aceptada y amada en otros momentos. Por lo menos por mí. Abraza tu luz. Puedes pausar el video y quedarte un momento con esto. Respira profundo. Síguete diciendo: estoy aquí, estoy para ti. Estoy aquí, estoy para ti. Estoy aquí, estoy para ti. Abrazo mi luz. Abrazo mis experiencias donde he sido feliz, donde he sido expansiva, donde he sido conectada conmigo. Respira. Abrazo mi luz. Reconozco la experiencia de rechazo y abrazo mi luz. Reconozco que también he podido ser el no de otras personas y abrazo mi luz. Abro mi pecho. Siente que se expande aquí. De lo que se trata es de que abras tu conexión.
Eso es. Puedes pausar el video y quedarte un poco más de tiempo. Ahora que te das cuenta de que has podido salir de esa experiencia, conectar con tu luz, vivir la experiencia del no, ahora date cuenta, ¿cuál es el aprendizaje? Esa experiencia del no te quiere enseñar algo. Tal vez te quiere enseñar a que cuando una persona no es recíproca contigo, necesitas irte antes, ¿sí? Tal vez te quiere enseñar a que más allá de que fuiste criticada o criticado, lo que tú sabes, lo que tú opinas es valioso. Tal vez te quiere enseñar a que vale la pena abrirse y conectar con las otras personas porque te tienes a ti mismo. Siempre tendrás tu luz, siempre te tendrás a ti y eso es aceptación. Estos 3 pasos son importantes para empezar a trascender el escenario de rechazo. Pero si tú quieres ir más profundo, quieres explorar realmente cuál es este origen, quieres adquirir herramientas psicoterapéuticas para poder empezar a liberar esa experiencia y encontrar cuál es el aprendizaje en tu vida, pues te invito a mi próximo entrenamiento online, cómo sanar la herida del rechazo. En este entrenamiento vamos a tener clases en vivo, vamos a tener algunos videos de técnicas, material para trabajar y sobre todo vamos a tener una conexión en el grupo de apoyo para que te des cuenta que muchas personas viven lo mismo que tú y también es importante saber que aún así eres aceptada o aceptado. Te espero en mi próximo entrenamiento y si te agradó este video, acuérdate darle like, suscribirte y seguirme en mis redes. Espero haberte servido y bueno, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.